A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, qué gusto encontrarnos con ustedes nuevamente en este espacio de análisis del Directo al Grano que producimos en Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. En esta oportunidad les saludamos desde la ciudad de Guatemala, donde hemos estado en los últimos días dando cobertura a la realización de la segunda vuelta electoral que ha dado como resultado ganador al señor Bernardo Arévalo, quien es ahora presidente electo de Guatemala, de nuestro hermano país, y estamos a la expectativa de qué puede pasar luego de estos resultados de la segunda vuelta electoral. Pero para hablar de esto, de los escenarios que se abren, de las oportunidades, pero también de las amenazas, tenemos el placer de conversar con Irma Alicia Velázquez, quien es periodista, antropóloga, y ya hemos tenido la oportunidad en otras ocasiones de conversar, porque también es cercana al trabajo que realizamos desde el ERIC y Radio Progreso, esta obra apostólica de la Compañía de Jesús. Qué gusto encontrarnos con ustedes, Irma. Leslie, muchas gracias también a los colegas que vienen de Radio Progreso a Guatemala para ser testigos de lo que ha ocurrido en Guatemala este pasado domingo, que fueron las elecciones generales y que nos dio como resultado tener un nuevo presidente y una nueva vicepresidenta. Para comenzar, su valoración en torno a lo que vivió este país el pasado 20 de agosto con la realización de esta segunda vuelta. Bueno, lo que vivimos el domingo fue una disputa por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo que ha estado desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1996 en partidos conservadores y fundamentalmente los últimos dos partidos, diríamos, el de Jimmy Morales y el actual del señor Yamatei, han sido partidos políticos que se han dedicado a aterrorizar al país a través del sistema de justicia. Hemos vivido estos últimos dos gobiernos, la mitad de Jimmy Morales y todo el gobierno de Yamatei, bajo una presión psicológica, emocional, pero también de presión jurídica, en donde las personas que trabajan, que ejercen justicia como jueces o fiscales, la mayoría de ellos han tenido que salir huyendo de su país a través de diferentes fronteras y ahora están refugiados en Centroamérica, en Costa Rica o en Estados Unidos. A lo interior hemos vivido una represión profunda hacia las y los defensores de los territorios indígenas, aquellos hermanos y hermanas que han estado en contra de que sus territorios sean cedidos a las empresas transnacionales, han sido asesinados, han sido apresados, han sido llevados a prisión y otros están huyendo. También en las ciudades hemos vivido una represión hacia liderazgos indígenas, liderazgos de derechos humanos, periodistas que están viviendo fuera por criticar al gobierno. También el cierre del periódico, que fue un medio que durante más de 25 años se concentró en documentar y denunciar la gran corrupción que se cometía en el país y cómo los cuerpos paralelos que se han beneficiado del presupuesto general no estaban fuera, sino estaban dentro del Estado, y cómo el Estado era el gran botín. Así que diríamos que el periódico se convirtió en un medio que le daba voz a un enorme caudal de hechos de corrupción, tanto en la capital como en el interior del país. Esto tuvo un costo para su presidente, el periodista José Rubén Zamora,
quien en julio cumplió 1 año de estar en prisión y está viviendo en condiciones sobreviviendo en condiciones totalmente adversas. El periódico fue cerrado en mayo de este año. Lo que quiero decir con todos estos hechos es que estábamos viviendo en un estado bajo el cual cada día se estaban cerrando los espacios de libertad que garantiza la Constitución de nuestro país y que también para el caso de pueblos indígenas los garantizan los marcos internacionales de derechos humanos. Todo esto llevó a que la población tomara conciencia de que no quiere vivir en estos niveles de represión, tanto emocionales, físicos, jurídicos, y esto les llevó a tomar la decisión de que había que tomar otro camino y que esa esperanza la daba el señor Arévalo y también su vicepresidenta Karen. Creo que esto es una muestra de que la población, cuando toma conciencia, es capaz de cambiar los destinos de su vida y de su país. Justo con lo que menciona Irma, ¿cómo es ahora mismo la realidad para una población? Entendemos que son más de 17 millones de habitantes y una población que en su inmensa mayoría es indígena maya. ¿Cómo podríamos describir esta realidad ahora mismo que están viviendo con esas condiciones que usted o condicionantes que usted ya mencionaba? Bueno, la población en estos momentos diríamos que está con una esperanza, ¿verdad? Estamos hablando de que somos más de 17 millones de hombres y mujeres en Guatemala. De ellos hay 22 pueblos mayas, más el pueblo garífona, más el pueblo xinca y más el pueblo afrodescendiente, el pueblo ladino y el pueblo mestizo. En estos momentos estamos viviendo, diríamos, una tranquilidad que no sentíamos durante muchos años. Diríamos, hasta sentimos un poco extraño poder sentir que podemos respirar, que podemos caminar por las calles sin que sintamos que somos perseguidos. También ver los teléfonos sin la presión de que hay ataques a través de las redes sociales. De múltiples formas, yo creo que estamos viviendo cierta tranquilidad, cierto respiro que nos permite continuar viviendo y continuar también pensando cómo podemos apoyar este nuevo proceso que empieza en nuestro país. Es un desafío enorme para el nuevo presidente porque lo que he planteado no es fácil. Se ha desmantelado el sistema de justicia, se ha desmantelado también el ejecutivo y no digamos el legislativo va a seguir en manos de ellos. O sea, se vislumbra, ahorita creo que estamos en el momento aún de celebración, pero cuando termine esto se vislumbra que van a ser momentos sumamente complejos y difíciles. El reto más grande es a partir de ahora a la toma de posesión, que es el 14 de enero del próximo año. Este tiempo va a ser crucial para que las maniobras jurídicas cesen y no hagan estragos con la posibilidad de que el nuevo presidente tome posesión. Sin embargo, hay un punto importante a tomar en cuenta. La población en general está dispuesta, aquella que está consciente, a defender su voto. Esto es fundamental. Y yo creo que los sectores conservadores y represivos de este país tienen ya claridad en esto. En Honduras le llamamos pacto de impunidad y hemos escuchado que aquí en Guatemala se le reconoce como pacto de corruptos. Si nos tocara como poner nombres o rostros a estos sectores, ¿cuáles podríamos mencionar de quiénes son el pacto de corruptos que ha venido gobernando este país? Bueno, creo que el rostro lo podemos ver a través del sector privado organizado, conservador, que ha estado en contra de que pueda fundarse otro país y que es el que se ha enriquecido a base de la fuerza de trabajo de la mayoría de las y los guatemaltecos. También está el sector militar, que es el que cometió en el marco del conflicto armado una serie de atrocidades, de delitos, y que siguen impunes. Algunos de ellos han sido llevados a los tribunales. Sin embargo, este pacto de corruptos ha permitido de que muchos de ellos salgan. También están los partidos políticos tradicionales que han sido construidos
para vivir del Estado, para vivir de los presupuestos generales de la nación, y que se han enriquecido de la noche a la mañana, y que son los nuevos ricos de este país, y son los que controlan, son esos intermediarios que controlan el poder político en Guatemala. Y también tenemos a miembros del crimen organizado. El crimen organizado en Guatemala se ha venido ensanchando con mucha fuerza, dado que Guatemala es la economía más grande de Centroamérica, pero dado también que su territorio es fundamental para el paso de la droga, pero también para el paso de migrantes, para el paso de mujeres que van solas, que vienen de Centroamérica, que vienen de Sudamérica y que deben pasar por aquí. Así que el territorio guatemalteco se ha convertido en un territorio en disputa, además por los carteles mexicanos que están peleándose espacios territoriales. Dentro de este esquema, Guatemala se convierte en un espacio de pelea frontal, que es lo que hemos estado viendo y que ha permitido la conformación de este pacto de corruptos, en donde vemos cómo estos diferentes sectores se han unido para controlar el sistema de justicia. El sistema de justicia es fundamental porque les da impunidad. Un espacio de pelea, menciona usted, pero también entendemos que es un país aliado, y en este caso un aliado fundamental de los Estados Unidos. Hemos visto en otros espacios y hemos analizado en otros espacios cómo Estados Unidos también ha trasladado su frontera sur a Guatemala para impedir el paso de migrantes de El Salvador y de Honduras y del resto del continente americano. En este proceso electoral, ¿cuál ha sido, según su valoración, el papel que ha jugado en este caso la Embajada de Estados Unidos? Bueno, yo creo que el papel de Estados Unidos hay que verlo con diferentes aristas. Por un lado, a Estados Unidos le interesan dos temas aquí fundamentales: el trasiego de estupefacientes y los migrantes. Esos son los dos puntos fundamentales en los que Estados Unidos ha basado su trabajo en Guatemala. Como usted muy bien lo ha dicho, Guatemala es ahora otra frontera de Estados Unidos para el resto de hermanos centroamericanos y también de hermanos de Sudamérica. Pero a Estados Unidos no le ha importado el resto. O sea, esa ha sido una discusión profunda. A Estados Unidos no le ha importado, por ejemplo, que este pacto de corruptos desmantele el sistema de justicia. A Estados Unidos no le ha importado que la CICIG, la Comisión contra la Impunidad, fuera desmantelada por el gobierno de Jimmy Morales. Si la Embajada de Estados Unidos hubiera actuado, la CICIG no hubiera sido acabada ni su mandato se hubiera cerrado como ocurrió. Y esto lo hemos escuchado de quien fue la cabeza de la CICIG en ese momento, explicando que Estados Unidos no hizo absolutamente nada por detener que el pacto de corruptos desmantelara la CICIG. O sea, estamos viendo entonces que Estados Unidos se concentra en los temas que sí le importa, pero no se concentra en otros temas que están afectando a la población guatemalteca. ¿Qué nos dice esto? Que hay una política de doble moral. Mientras a ellos no les afecte que más de la mitad de la población se esté muriendo de hambre, no van a hacer absolutamente nada de eso. Mientras a ellos no les afecte que la fiscal general esté llevando a prisión a periodistas, pues no van a hacer casi nada sobre eso. O sea, aquí hay elementos, si bien es cierto, Estados Unidos ha parado el apoyo para el MP, no ha hecho absolutamente nada porque esta señora siga en el cargo y haya cometido una serie de ilegalidades. O sea, es una política, diríamos, un poco compleja, y no podríamos decir que Estados Unidos maneja todo dentro de Guatemala. Se ha concentrado en migración y en drogas. Eso es lo que les importa. Y a propósito de eso último que usted menciona, el papel del Ministerio Público, pero ¿cuál ha sido ese papel con relación a las demandas, a la lucha que tienen los pueblos indígenas aquí en Guatemala? A ver, Leslie, pueblos indígenas no existen en Guatemala desde que Jimmy Morales tomó posesión. No existen.
No existen los pueblos indígenas como pueblos indígenas. No existe la voz de sus liderazgos. No existe la lucha indígena que está defendiendo sus territorios. No existe. Aquí pueblos indígenas lo han desaparecido, lo han borrado como un actor político importante. Y lo ha hecho el Ejecutivo, y lo ha hecho el MP, y lo ha hecho el Pacto de Corruptos. ¿Por qué? Porque no les conviene. Acuérdese que la justicia transicional en Guatemala ha sido empujada y avanzada en este país por las y los miembros de los pueblos indígenas, que fueron los que más enfrentaron los actos de genocidio durante el conflicto durante el conflicto armado en este país. Entonces, en los últimos 2 gobiernos no existen pueblos indígenas, no los mencionan, no los toman en cuenta, han tratado de minimizar su actoría. Este es uno de los retos que tiene el nuevo presidente. Así que para el MP, pueblos indígenas no existe, porque si existiera tendrían que reconocer los marcos internacionales que garantizan sus derechos. Y con el gane de este movimiento Semilla que encabeza Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ¿ustedes qué puertas creen o caminos que se abren ahora mismo en Guatemala? Bueno, el señor Arévalo es una persona que conoce el país, que conoce la realidad, que reconoce que existen pueblos indígenas. O sea, aquí no se trata de volver atrás y de que se dé un reconocimiento, porque ese reconocimiento ya existe en los acuerdos de paz, especialmente en el acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Así que entonces lo mínimo que esperamos del nuevo presidente es que pueblos indígenas sea parte también de este proceso de gobernar. Los pueblos indígenas en Guatemala tienen una serie de actores que son claves. Solo le voy a mencionar uno de ellos, las autoridades indígenas, que son, podríamos decir, en algunas comunidades los que más legitimidad tienen, y que gracias a ellos también se mantienen una serie de defensas como derechos a territorios, derechos a bosques, como autoridad que es capaz en determinados momentos de movilizar a la población. Así que pensar en autoridades indígenas como actores claves pasa porque el nuevo presidente de este país los reconozca también como actores fundamentales. Le voy a mencionar otros actores, por ejemplo, las mujeres indígenas. Aquí hay mujeres indígenas con una trayectoria histórica, que sobrevivieron el genocidio y que han trabajado por la defensa de la justicia transicional, y que han movido la justicia en Guatemala, que la han hecho avanzar a nivel nacional e internacional con nueva jurisprudencia. Entonces esperamos que el nuevo presidente también trabaje con estos liderazgos, porque sabemos que estas personas conocen, que estos actores conocen que necesitan las poblaciones, y que va a ser mucho más fácil que hacer toda la política desde Casa Presidencial o desde oficinas de la ciudad que no conocen el interior del país. Bueno, y mencionábamos específicamente a los pueblos indígenas porque a nivel de la región centroamericana, Guatemala es el país con más pueblos indígenas. Son 22, nos decía usted al inicio, indígenas sí, mayas. ¿De cuánta población estamos hablando? Los pueblos indígenas oficialmente en el último censo que se realizó, se habla del 44%, incluye mayas, garífonas, chincas y afrodescendientes. Sin embargo, estos censos tienen problemas, por lo tanto, podríamos hablar de que la población indígena en el país supera el 50% y puede llegar hasta un 60 o un 70%. Pero quizá donde más vemos el peso de la población indígena es en la población migrante. Del 100% de los migrantes en Estados Unidos, que son un poco más de 4 millones, porque tampoco tenemos números exactos, que son un poco más de 4 millones, tenemos que alrededor del 70% son integrantes, mujeres y hombres de los pueblos indígenas. Hoy usted en Estados Unidos va a escuchar hablar quechí, cachiquel, canjobal, todos los idiomas mayas, porque la población de estas regiones ha migrado hacia Estados Unidos. Bien, hablábamos sobre los caminos que se abren con el gane de Semilla, pero también mencionábamos que el pacto de corruptos todavía está ahí, no va a desaparecer del domingo 20 de agosto para esta fecha. ¿Qué peligros o qué actores representan peligro para
este nuevo gobierno que se estaría instalando, entendemos, en enero de 2024? Bueno, el pacto de corruptos en general tiene muchísimo poder político, también poder económico, poder del manejo de los medios de comunicación y también poder represivo. Así que el pacto de corruptos es un actor que no fácilmente va a ceder, porque estamos hablando de que implica ceder mucho de sus privilegios, y esto no va a ser fácilmente. O sea, ¿a qué se va a enfrentar el nuevo presidente? Bueno, yo diría que uno de los principales espacios de pelea y de lucha, el Congreso de la República, porque en el Congreso de la República ellos lo siguen controlando. Ahí están ellos. Casi Semilla logró 24 diputados. Si esas son las cifras oficiales. 38 vamos, y entendemos que UNE sería la segunda fuerza política en el Congreso Nacional. Así es, y Semilla 24, ¿verdad? Así que Semilla no tiene mayoría. Aunque haga alianza con otros partidos, no va a llegar a un número significativo. Por lo tanto, el Congreso se convierte en uno de los espacios de pelea que van a ser frontales y que va a impedir que el presidente pueda ejercer su mandato como quisiera, ¿verdad? O como espera, o como la población también quiere. Ese es un espacio. El otro espacio es la justicia. El sistema de justicia, acuérdese que tiene a una fiscal general que está sirviendo al pacto de corruptos, y que también tiene a jueces que están sirviendo, que son pagados, que han sido nombrados por el pacto de corruptos. Por lo tanto, el sistema de justicia es otro pilar fundamental. A eso agréguele que hay una fundación contra el terrorismo que está fuera en los espacios nacionales, también tratando de criminalizar y tratando de llevar a prisión a jueces que están tratando de hacer su trabajo, pero también a defensoras de derechos humanos, a miembros de pueblos indígenas. Por lo tanto, ellos siguen ahí. Han perdido un espacio, pero no han perdido todo. Aquí va a ser una batalla día a día. Hemos conversado en el transcurso de estos días con representantes del partido Semilla e incluso con diputados que han sido electos en este proceso electoral, y ellos mismos reconocen que es un partido débil. Y frente a esa debilidad y frente también a esas amenazas que ahora usted ya mencionaba, ¿qué debe de hacer Semilla para gobernar Guatemala? ¿Con quiénes debe de hacer alianzas estratégicas para poder llevar a cabo un gobierno? Bueno, mire, yo creo que Semilla como partido está frágil, pero Semilla como la esperanza de construir otro país no está frágil. Y lo vimos el domingo con toda la población que salió a votar. O sea, la gente no quiere un país de corruptos. La gente está cansada de que una carretera que cuesta $1 millón solo se inviertan 300,000 y 700,000 se lo roben los diputados, y se lo roben las empresas, y se lo roben los ministros. O sea, la población tiene claro el panorama, la población tiene clara la fotografía. Entonces, Semilla tiene la urgencia y la necesidad, pero también la sabiduría de que debe hacer alianza con pueblos indígenas. Tampoco podemos idealizar pueblos indígenas, Leslie, porque hay representantes de pueblos indígenas que sirven al pacto de corruptos. Y lo vimos el domingo pasado, en donde encontramos que hay comunidades en donde todos los votos fueron casi, la señora Sandra ganó, ¿verdad? Entonces tampoco podemos idealizar, pero hay sectores de pueblos indígenas que sí son importantes, en donde él debe negociar. Hay también sectores a nivel nacional, pequeños empresarios, medianos empresarios. Hay también sectores de mujeres. Los sectores de mujeres en Guatemala son tan amplios, debe trabajar con ellos, debe hacer alianzas con los diferentes sectores, y yo no creo que le vaya a ser difícil, al contrario. Hay una enorme alegría y una enorme esperanza. Vemos a Nicaragua como el modelo que no debemos seguir, como el modelo que nos asusta, que nos aterroriza, y que no queremos ese modelo. Por lo tanto, para él no va a ser difícil hacer estas alianzas. Otro actor fundamental son los estudiantes universitarios, los estudiantes
estudiantes de nivel medio, y también otros sectores como los sectores que están fuera de Guatemala y que son mayoría y que están sosteniendo este país. No podemos olvidar que el 19% del Producto Interno Bruto viene de las remesas. O sea, ellos tienen ya un poder económico fuerte y ahora están empezando a tener ya un poder político fundamental. Ahora que menciona también Nicaragua, tomando en cuenta cómo está el resto de la región centroamericana, bueno, lo que pasa en Nicaragua, donde recientemente también se ha cerrado y el régimen de Daniel Ortega se ha apropiado de la Universidad Jesuita UCA, lo que pasa en El Salvador con las intenciones de Nayib Bukele de buscar una reelección, a pesar que aún la Constitución de la República no lo permite, y en Honduras también, que es una familia que está llevando el gobierno. Desde este proceso electoral y ahora mismo Guatemala, que asegura estar viviendo una nueva primavera, ¿qué lecciones podemos aprender el resto de los países que estamos en la región centroamericana, tomando en cuenta esas realidades que está viviendo la gente? Sí, mire, yo creo que Centroamérica es una verdadera tragedia, ¿verdad? Son países tan hermosos, son poblaciones tan trabajadoras, son, diríamos, espacios territoriales que han hecho historia, pero que en estos momentos se vive una enorme, diríamos, retroceso de estos derechos. ¿Qué hay que hacer? Mire, yo creo que en Guatemala estábamos a punto también de caer en manos de estos regímenes autoritarios, ¿verdad? Que se creen los dueños de los países, que creen que son capaces de anular los derechos colectivos. Y creo que el camino que la población guatemalteca encontró fue usar el silencio. Aquí nadie podía asegurar que Semilla iba a pasar a la segunda vuelta, pero la gente fue en silencio a votar. Y algo que fue importante es la conciencia. Gramsci ha dicho y escribió durante su vida como uno de los teóricos más importantes de lo que es la sociedad civil, de que la conciencia no nace de una forma espontánea, sino que la conciencia se va cultivando lentamente. Creo que en Guatemala estamos aprendiendo de lo que está viviendo Nicaragua, de lo que está viviendo Honduras, de lo que está viviendo El Salvador, y ahí se ha ido formando la conciencia. No hay nadie que quiera vivir en esas realidades. Casi la mayoría de guatemaltecos quieren vivir en libertad para sus hijos, para los jóvenes, no quieren que sus seres queridos sigan migrando y que muchos de ellos se puedan quedar en el camino, asesinados, muertos. Así que yo creo que hemos aprendido esto y yo no sé si hay que seguir modelos, pero lo que yo puedo decir es lo que hemos vivido aquí. Y yo creo que el caso de Nicaragua quizás es el más dramático, es el más duro, el más doloroso, es quizá el que nos tiene con el corazón roto en pedazos por lo que está significando en este momento, los pasos que están dando. Y yo creo que Guatemala empezó a ver que algunos de esos pequeños pasos estaban dándose aquí y dijo, momento, nosotros no queremos eso, no queremos los extremos. Creo que esa es una lección, no buscar los extremos, no apostar a los extremos. Eso. Luego, otra lección es no a los caudillos. No podemos creer en los caudillos. La historia nos muestra que el mundo no cambia por los caudillos, que las grandes revoluciones, que los grandes cambios que hemos vivido no los han hecho los caudillos, los han hecho los pueblos. Luego, hay que reconocer actores claves. Por ejemplo, este triunfo de Arévalo en buena medida fue gracias a la fuerza de la juventud. Hay que apostarle a la juventud. Hay que saber que la juventud tiene esa fuerza de hacer transformaciones históricas porque ellos han hecho las revoluciones. Y creo que aquí en Guatemala la mayoría de la población es joven y es esa fuerza joven la que ha empujado a esta nueva democracia. Y luego también hay que pensar en las alianzas estratégicas. No hay unidad, no podemos pensar en la unidad, no podemos apostar ni con el discurso a hablar de unidad, pero sí podemos pensar en que es posible hacer alianzas estratégicas. Eso sí se necesita, con todas las diferencias que tengamos. Urgen alianzas estratégicas, porque de lo contrario, si nos ponemos en posiciones en las cuales no negociamos, vamos a perder todos. Y eso es lo que ha pasado en Nicaragua, lo que está pasando en El Salvador y lo que está pasando en Honduras. En Honduras, en donde una o dos personas deciden lo que hay que hacer para todo un país.
país. Muchas gracias. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes y les deseamos todo lo mejor también. Gracias. Bueno, y nos vamos a seguir encontrando porque vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en nuestro país hermano Guatemala. A ustedes, amigos y amigas, muchas gracias por la sintonía. Nos vamos a encontrar en una próxima ocasión en este espacio de análisis del Directo al Grano. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.